Hola chicas, para las que no me conocen, mi nombre es Janet. Este canal está dedicado al crochet y mi objetivo es poderles enseñar el bonito arte de tejer y crear prendas con sus propias manos. Hoy les quiero enseñar a tejer esta bonita blusa que está hecha en la talla grande con dos rectángulos a crochet. La podemos hacer en diferentes tamaños o para cualquier talla fácilmente con tan solo ajustar la cadena al inicio. Necesitamos aproximadamente unos 250 gramos de lana número 4 y un ganchillo para tejer de aluminio de 3.75 milímetros. Para comenzar vamos a hacer un nudo. Lo ajustamos y levantamos una cadena dependiendo de la medida. Vamos a medir desde la parte de la cintura hasta encima del hombro y eso lo vamos a multiplicar por 2. Así va a ser el largo de la cadena y es múltiplo de 3 más 2. Comenzamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y así hasta completar el tamaño total. Ya yo tengo mi cadena lista de 180 puntos, que es múltiplo de 3 más los 2, 182. Queda una cadena bastante larga. Pero como les dije, tienen que medir desde el hombro a la cintura y luego hacer el doble o multiplicarlo por 2. Terminamos en la cadena 182. Ahora hacemos 3 de altura, lazada, y en la cadena número 4, ahí comenzamos a hacer un punto alto, una cadena y en el mismo lugar un punto alto. Nos va a quedar aquí las 3 cadenas como el primer punto y una V. Hacemos lazada, saltamos 2 en la base y en la cadena número 3 volvemos a repetir un punto alto, una cadena y en el mismo lugar un punto alto para formar otra V. Y continuamos repitiendo exactamente lo mismo. Saltamos 1 y 2 y en el punto número 3 hacemos un punto alto, una cadena y en el mismo lugar un punto alto. No los vamos a tejer ni muy flojos ni muy apretados. Contamos 2 y en el número 3 volvemos. Sacamos hebra, la estiramos un poquito, pasamos por 2 y cerramos. Cadena de separación y en el mismo lugar otro punto alto. Nos va a ir quedando algo así. Vamos a continuar repitiendo hasta el final de la cadena. Una vez estamos llegando al final, hacemos ahí el último, saltamos los 2 puntos, hacemos la V, que es un punto, una cadena y un punto en el mismo lugar. Y terminamos con el punto alto, igual que cuando comenzamos. Y nos queda algo así como una tira. Esta tira, para que tengan una idea, en mi caso, como yo me la medí, mide aproximadamente 115 centímetros de largo. Así ya lo tienen en cuenta por si lo quieren más largo o más corto. Terminamos ahí con ese punto. Ahora hacemos 3 cadenas para girar porque voy a hacer una segunda vuelta con el mismo color. Hacemos las 3 cadenas, giramos y nos pasamos directo dentro de la primera V. Punto, cadena y punto en el mismo espacio. Lo que vamos a repetir es lo mismo que tenemos en la base. Vamos a la siguiente, nada más no se vayan a confundir y colocarla aquí en este espacio porque no le va a quedar bien. Deben asegurarse cuál es la V y ahí van a repetirla. Punto alto, cadena y punto alto en el mismo espacio. Pasamos a la siguiente, punto alto, cadena y punto alto en el mismo espacio. Y nos va a ir quedando un patrón, una V encima de cada V y el punto alto de la esquina encima del punto alto. Una vez llegamos al final, terminamos con el punto alto encima del punto alto. Yo voy a estar combinando 2 líneas de cada color, voy a usar rosado, blanco y gris, pero cada uno puede decidir los colores que quiere elegir o si lo quiere hacer todo de un solo color.
Terminamos ahí. Les voy a enseñar cómo yo voy a unir el mío. Ustedes lo pueden unir en la forma que se les haga más fácil. Termino el punto y lo corto así. Ahora coloco acá el gancho y desarmo todo ese punto para unir el próximo color y lo hago con un nudo invisible. Pero como les dije, esta es la manera que yo utilizo. Ustedes pueden hacerlo como a ustedes se les haga más fácil. Hacemos el nudo invisible, lo apretamos y cortamos al ras lo que nos sobra. Ahora volvemos a terminar el punto que desbaratamos. Está aquí un poco escondido. Terminamos el punto y ya nos quedó ahí para comenzar con el blanco. 1, 2 y 3 cadenas en color blanco. Eso pertenece al punto alto de la esquina. Ahora nos pasamos directo a donde está la V y esta vez la hacemos pero con hilo blanco. Un punto, una cadena y en el mismo lugar. Un punto alto. Y ya tenemos la V en color blanco. Vamos a la siguiente y repetimos un punto, una cadena y un punto en el mismo lugar. Y esto es todo lo que vamos a estar haciendo. Ahora hacemos 2 líneas en color blanco y luego cambiamos al próximo color, que yo voy a utilizar un gris, y así vamos a ir combinando 2 líneas en cada color hasta alcanzar el ancho deseado. Una vez completemos el ancho deseado, hasta aquí yo tengo 2, 4, 6, 8, 10, 12 y 14 vueltas de cada color. Para que tengan una idea, mide de ancho, porque el largo son 115, ya les dije al inicio. El ancho es de 21 centímetros. ¿Cómo van a sacar este ancho? Colocan así una pieza a la orilla de la otra y les tiene que alcanzar para la parte de enfrente del cuerpo, y la otra tira que van a tejer exactamente igual a esta es para la parte de la espalda. Entonces ahí van a sacar la medida, la colocan así y si ya les queda con esta medida está bien, si no continúan haciendo un par de vueltas más. Ya tenemos lista las 2 piezas. Esta es una que está doblada por la mitad y acá tengo la otra. Ahora lo que vamos a hacer es coserla y para eso tienen que probárselo cada uno. Terminamos aquí, vamos a hacer el nudo y dejamos la hebra larga. La voy a dejar larga para coserla con una aguja lanera, que es mucho más fácil. Pero si lo quieren hacer con puntos deslizados, con puntos bajos, también está bien. Colocamos la hebra en la aguja. Colocamos así, nos aseguramos primero, aunque esto no tiene ni revés ni derecho porque se ve exactamente igual por los dos lados. Así que la pueden ocupar por cualquiera de los dos. Vamos a colocar una pieza a la orilla de la otra, que nos queden bien parejas. Entonces vamos a colocarlo en nuestros hombros para ver hasta dónde queremos el cierre en la parte de enfrente. Vamos a coser toda la parte del frente que nos quede un espacio. Y también vamos a hacer lo mismo con la parte de atrás, que nos entre bien por el espacio que nos va a quedar acá arriba, la cabeza. Vamos a coser primero el frente y la espalda y luego cosemos los lados. Ya yo les he mostrado en muchísimos videos cómo coser, pero les voy a mostrar una vez más. De aquí donde nos quedamos, tomamos así la cadena de abajo. Vamos a tomarla para ir ya de una vez escondiendo la hebra. Vamos a coser solo por la cadena en la parte de abajo. La cadena tiene 2 partes. Tomamos solo una de un lado y la que corresponda en el otro lado. Nada más asegúrense de no saltarse ninguna porque si no les van a faltar o les queda torcido. Tomamos una de un lado y la que corresponda en el otro lado. Y vamos dando puntadas. Cuando tengamos aproximadamente unas 4 puntadas, 3 o 4, solamente sujetamos y tiramos de la hebra para que se junten las
puntadas y no se vean así como flojas. Vamos a continuar cosiendo hasta la medida que hayamos colocado y lo mismo con la espalda. Terminamos de coser la parte de enfrente. Miren, estas son las dos piezas que las abrimos y les voy a mostrar con medidas más o menos cuánto le cosí en la parte de enfrente para que tengan una idea por si la quieren hacer exactamente igual. En el frente le cosí 33 centímetros de largo, que es toda esta costura. Ahora vamos a dejar el espacio aquí en el centro para meter la cabeza y de ahí vamos a coser entonces igual hacia abajo para la espalda. Terminamos de coser la parte de atrás, esa va un poco más larga, también le voy a dar la medida. En esa 44 centímetros. Cosimos 44 centímetros y aquí ya tenemos el espacio para colocar nuestra cabeza. La parte de atrás que va un poquito más cerrada y la parte de adelante un poquito más abierta. Ahora tenemos que ir a los lados. Aquí marcamos qué espacio queremos para colocar nuestros brazos, si lo queremos más pegadito o más sueltecito. Y de ahí, cuando ya tengamos esa marca, vamos a coser el costado. Y lo mismo vamos a hacer con el otro lado. Cuando terminemos de coser todo, así tenemos los lados. Este es el espacio para el brazo. Y aquí en los lados le cosí 41 centímetros a cada lado de los brazos. Ya lo tenemos así. Yo lo voy a voltear por el otro lado, que todas las costuras se ven exactamente iguales. Y como les dije, esto es reversible. Lo pueden utilizar por cualquiera de los dos lados, que no hay ningún problema. Así nos quedaron las costuras. Apenas se notan. El espacio más pequeño o que está más cerrado va hacia la espalda y el que está más abierto va hacia el frente. Pero ahora vamos a hacerle una terminación en el cuello, en las mangas, en todas partes, con puntos bajos para que no nos quede así, tal y como está la cadena, que no se ve tan bonita. Entonces vamos a tomar aquí la hebra del mismo color para que no se note. Y la vamos a conectar en cualquier punto. Y lo que vamos a hacer es cada cadena en la base hacer un punto bajo. Siguiente cadena, un punto bajo. Y así vamos yendo todo hasta que lleguemos al final. Cuando lleguemos al final cortamos la hebra. Esto solamente para darle un acabado más bonito. Y lo mismo vamos a hacer con las mangas y con la parte de abajo. En la parte de abajo les voy a mostrar porque tenemos estos puntos largos, ahí va a ser un poquito diferente. Una vez terminamos los bordes, así nos quedan. Solamente es punto bajo en cada cadena. Estas son las mangas y este es el cuello, pero sí le da un acabado más bonito que la cadena sola. Ahora vamos para la parte de abajo, que esta sí es un poquito diferente porque son estos puntos altos. Vamos a comenzar desde una esquina. Como son puntos altos que son tan largos, vamos a colocarle 3 puntos bajos en cada punto de esos para ocupar el espacio. Ahí apretamos el nudo y comenzamos con el primero. De una vez vamos escondiendo el hilo. 1, 2 y 3 puntos juntos que hacen el espacio. Ahora vamos a donde está el punto blanco. Y hacemos exactamente lo mismo. 1, 2 y 3 puntos. Siguiente punto, también hacemos 3. Y así vamos a ir todo alrededor. En cada uno de estos puntos altos hacemos 3 puntos bajos hasta llegar al final y cortar la hebra. Una vez llegamos a la parte de abajo, terminamos con el punto deslizado y cortamos la hebra. Así nos queda el borde. Ya está completamente lista. Pero yo la voy a decorar con estos botones que tengo de madera. Pero esto es cuestión de gusto. Y le voy a colocar unos 3 botones aquí
en la parte de enfrente, solamente como decoración para que se vea más bonita. Y los voy a estar cosiendo con una aguja lanera y una hebra de hilo del mismo color. Pero como les dije, esto es opcional. Si quieren se los pueden colocar y si no, pues ya está lista para ser utilizada. Comenten qué les pareció este trabajo. Si les gustó, por favor, no olviden regalarme un like y compartir el video. Si aún no estás suscrita al canal, no olvide hacerlo, que es fácil y gratis. Nos estaremos viendo en la próxima.